Muy maravilloso y lleva como título ¿Cómo vencer el pecado? ¿Cómo vencer, cómo matar el pecado que vive en mí? Quiero darles este tema a ustedes porque considerándolo como un tema esencial en la vida cristiana, porque a diario tenemos una lucha continua contra el pecado. ¿Cuántos tienen lucha aquí contra el pecado? ¿Cuántos tienen lucha contra el pecado? Es una realidad que ustedes tienen que vivir y entender cómo puede destruir el pecado y vencerlo cada vez que se levanta. Estuvimos compartiendo un tema ahí en el cuerpo presente con Gustavo, con nuestro hermano ya que está en el cielo, y estuvimos compartiendo un tema: Cristo es la resurrección. Y compartíamos el tema y gloria al Señor que aproximadamente 15 personas le dieron su vida a Cristo ahí, aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador. Esa es una victoria. ¿No dicen amén? Amén. Una victoria para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vamos a hablar con la hermana bienvenida para que esas jóvenes, esas personas puedan venir a la iglesia a seguir formándose para crecer en la Señor. Bueno, ese es nuestro tema de hoy: ¿cómo vencer el pecado? Segundo tema. Miren, no importa si somos nuevos creyentes o maduros en la fe, la dura realidad que tenemos en nuestra vida es que el pecado puede destruirnos en cualquier momento si permitimos que Él habite en nuestra vida y nos gobierne. Escucha bien, voy a repetir. No importa que tú tengas 20 años en la iglesia, que sea un evangélico de 10.000 años, que tenga un historial de una super fe, la realidad que tenemos es que tenemos el pecado en nosotros, que vive en nosotros, que está en nosotros, y que en cualquier momento se puede levantar y nos puede destruir. Y para eso necesitamos estar cada día más firmes en la palabra del Señor y vigilantes, porque el diablo anda, como le hemos visto, buscando a quien depurar. ¿Cómo puedo entonces yo evitar que el pecado nos destruya? Es una pregunta. Eso es otra. ¿Cómo podemos nosotros enfrentar el pecado? Miren, usted cuando fue salvo y yo fui salvo, en ese momento hubo una derrota aplastante, literalmente, contra el pecado. Una derrota extrema, de un extremo al otro, de este a oeste, de norte a sur. Cuando usted le dio su vida a Cristo, Él vino y implantó su reino y derrotó al pecado. Escucha bien lo que te voy a decir: al pecado que había en ese momento. ¿Alguien me entiende? Cristo vino y derrotó al pecado que había en ese momento. Pero el pecado continúa y va a estar luchando con nosotros hasta que Cristo venga para desenfocarnos de la salvación que tenemos en el Señor. Pero todavía tenemos pecado que permanece en nosotros. Ojo aquí, aunque yo le di mi vida a Cristo, que tú escribes en Él, todavía hay pecado que permanece, que habita en mí. Usted dirá: ¿por qué puedo hacer cuando se viene de Cristo? Porque tengo una naturaleza pecaminosa, porque tengo un cuerpo que ama el pecado y no a Dios. Y ese cuerpo necesita cada día más ser vivificado al Espíritu Santo. Y solamente es vivificado al Espíritu Santo cuando yo me alimento de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es mi gobierno y me da poder para vencer al pecado. ¿Alguien puede entender esto? Aunque hubo una derrota grande y existe la necesidad de que los pecados permanecen en nosotros y se levantan y deben ser despedazados o eliminados. Escúchame, el pecado debe ser despedazado a diario. Cada vez que te acuestas tienes que pedirle perdón a Dios. ¿Por qué? Por tus pecados. En pan me acostaré, en pan me levantaré, porque solamente tú me has dormido confiado. El salmista David citaba eso. Pero antes de yo acostarme, día a día, tengo que decirle al Señor: perdona mis pecados, aún los ocultos, aún lo que no conozco, aún lo que quiere salir. Perdona mis pecados, Señor, y lávame con tu sangre. Entonces, debo tener pendiente que debo matar el pecado a diario. ¿Qué es el pecado? ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte, mas la vida de Dios es vida. El pecado va a atacar nuestros corazones, va a quitar una fortaleza espiritual si nos descuidamos del Señor. Mis hermanos, estos días estuve viendo, yo lo vieron por televisión, como una joven bien elegante mató a la otra porque ella era su novia.
pecado. ¿Qué cometió esa joven? Pecado sexual, lujuria, lascivia, que termina en el enfermo sexual y el lesbianismo. ¿Y qué es la paga del pecado? ¿Qué es? La muerte. ¿Qué nos tocó a ellos por hacer ese pecado? La muerte, porque una dijo, no quiero ser más lesbiana, quiero vivir mi vida, quiero ser una persona normal, quiero tener una pareja como Dios estableció, un hombre. Y la otra pareja le invita a la mujer, y cuando le invita, habla con ella y la mata a puñaladas. ¿Cuánto vieron esa noticia? Amén. En televisión. Amén. ¿Por qué? Porque el pecado está en nosotros. Recuerden que Dios destruyó dos ciudades por el pecado de la homosexualidad, Sodoma y Gomorra. ¿Cómo empieza el pecado de la homosexualidad? Primero te descontrolas y ya no ves a tu esposa como una mujer, la ves como una vagina andante, al hombre lo ve como que, como la mujer al hombre, como que, como usted sabe el asunto, un asunto andante, ya no ve al hombre como un ser humano, la mujer no ve al hombre y la mujer no ve como un ser humano. Y sigue la degradación, llega al grado de descomposición y ya ahora me gustan las mujeres, la misma mujer. Y sigue la degradación y llega al grado que ahora me gusta un pollo, un caballo, un chivo, me volví un ser desenfrenado, un ser descartado por Dios. Pero gloria al Señor, que el Señor nos salvó y nos purificó. ¿Cuánto dan gracias al Señor? Hermanos, hagamos morir los miembros de la carne. Hagamos morir los miembros que están en esta tierra, miembros como la fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Tenemos que matarlo. Hagamos morir al pecado que mora en nosotros. ¿Por qué Jesucristo dijo? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué? Porque Jesús vivió su vida en esta tierra matando el pecado. Dice la Biblia que Él nunca pecó. Por eso un verdadero discípulo es una persona humilde y misericordiosa, porque sabe que el pecado habita en Él y que solamente en Cristo somos más que vencedores. Hagamos morir el pecado, pero no puedes hacer morir el pecado parcialmente. No lo puedes matar a medias. Hay muchos cristianos, hermanos, que matan el pecado a medias. Se arrepienten de la boca para afuera. Si usted quiere matar el pecado en su vida, ¿cuánto quiere matar el pecado? ¿Cuánto quiere matar el pecado? Yo quisiera salir del pecado. El único que se liberó del pecado ahora mismo y lo mató definitivamente fue nuestro hermano Gustavo. Nuestro hermano Gustavo fue libre. Pasó a un lugar que no hay sufrimiento, no hay dolor, no hay enfermedad. Al gozo eterno, como el Señor. ¿Cuánto da gloria al Señor? Está ahí con Abraham, con Elías, con Jacob, con Mateo, con Lucas, con Juan. Me imagino que está ahora ahí hablando con el apóstol Pablo. Y todos esos héroes de la fe. ¿Cuánto da gloria al Señor? Pasó, gloria a Dios, a un lugar eterno. Ya no va a ver yo. Si usted quiere matar el pecado en su vida, la única manera de tener su conciencia limpia, si usted quiere enfrentar el pecado en su vida, es obedeciendo lo que no le gusta a la mayoría, la Biblia, medicándote porque estás enfermo. ¿Cuántos saben que están enfermos? Levanta la mano, los saben que están enfermos. Amén. Te tiene que reconocer que usted es un enfermo. ¿Un enfermo de qué? De pecado. Y que tiene que estar cada día ¿qué? Medicándose, porque si no le tiene un San Antonio a su esposa. Porque si no, cuidando un jefe. Porque si no se medica, se le reña con la hija. Porque si no, se tragó al jefe. Porque si no, vio un tigre que te contraria y usted dice, vaya perro, que te lleve el pi. Tiene que estar medicándose. Porque usted es enfermo. Hola, José. La pastora, ¿verdad? Vamos a tener que medicarse todos los días por una cosa que hizo. Entonces, tenemos que estar medicándonos. Porque el mal, el pecado nos sale, el ego, el orgullo nos sale. Y tenemos una cura. Y Cristo nos la dio. Y es su bendita palabra. Cuando la gloria al Señor. Quiero darle algunos pasos para matar el pecado en su vida. Número 1, absténgase de los deseos carnales. En español, niéguese a los deseos carnales. Ustedes la preguntan, pero ¿cómo dejas el deseo pecaminoso? ¿Cómo puedo yo dejar el deseo carnal? Respuesta, vamos a ver qué dice Romanos 13:14. Y aquí hay otro mandato muy simple. En el versículo dice, no proveáis para los deseos de la carne. Dice la Biblia, no proveáis para los deseos de la carne. ¿Entienden esto, hermano? No acomodes tu deseo pecaminoso.
El deseo pecaminoso tiene que ser detenido. Cuando a mí me viene un deseo carnal, tiene que ser detenido. No le puedo dar lugar. En segundo, si le das lugar al pecado, terminas postrado a sus pies. Antes que comience a ejercer autoridad. ¿Cuánto han tenido deseo de pecar? Levanta la mano, sea sincero. ¿Han tenido deseo un momento de hacer algo que usted sabe que está mal delante de la presencia del Señor? Es normal que usted tenga ese deseo porque es que está intrínsecamente en su naturaleza pecadora y derrotada. Ahora, cuando a mí me venga ese deseo, yo no puedo alimentar ese deseo. Cuando me venga ese deseo, tengo que detenerlo automáticamente y llevar el pensamiento al gobierno de Cristo. Amén. ¿Entienden eso, hermano? Hermano, si usted lucha con la glotonería, no vaya al mercado, ¿verdad? No se pare ahí en el chicharrón con mucho cuarto. Vaya sin cuarto y con un hermano que no le gusta comer mucho para que lo controle, para que usted no va a hacer picapollo. Porque si usted no se va a comer picapollo, va a salir ahí, gloria a Dios, y usted cree que está en pecado, la glotonería es pecado. O vaya con poco dinero, ¿verdad? Y si usted es un enfermo sexual, un adicto, porque el deseo sexual normal entre la pareja es una bendición de Dios. La mujer, Dios la creó en su concepción humana, desde sus atributos físicos hasta sus partes genitales. Dios la creó especial, maravillosa para la satisfacción sexual del hombre. Viceversa, el hombre, Dios lo creó en su esencia, en su naturaleza divina, con las necesidades que tiene la mujer. El sexo en el orden de Dios es bendición, es santo. En el orden de Dios. Fuera del orden de Dios es degradante, es depravación, no es amor, es basura, es deshonra. Llega un momento que la mujer es basura, un animal, algo en lo que me sacia, y en el hombre, en la mujer igual. Y la mujer trabaja y fuma y ahora yo puedo tanto, y gloria a Dios, yo me lo pido y Dios me tira a mí, y se convierte en una pared. ¿Cuándo he escuchado eso? Amén. Porque está fuera del orden de Dios. Pero en el orden de Dios es bendición. Entonces, si usted se ve tentado por el deseo sexual, no se ponga a ver a Kama Sutra. No se ponga a ver la novela ahí, que no más falta que yo, usted sabe, esa novela caliente que hay ahora. No se ponga a ver los anuncios, ni mucho menos como algunos hermanos que piden el santo, ni que me voy para la discoteca a predicar. Usted no va a aguantar a nadie. Usted se va en el primer inning. Desde que esa mujer se quite la ropa y se quede en su ropa interior y menee la cintura de aquí para allá, usted se puede gozar. Entonces, gloria al Señor. Debemos estar firmes, aferrados siempre a la palabra de Dios. Y cuando estamos aferrados a la palabra de Dios y nos llenamos de ella, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Y esos ríos de agua viva se llevarán los caudales sucios. Nos purificarán en la presencia de nuestro Señor Jesús. Y después te pregunto, ¿por qué tengo una lucha siempre interna? Y una guerra y una cosa. Arrepiéntete, hermano, porque práctica la palabra del Señor. No provea, mi hermano, para resolver acá. ¿A cuánto le gusta comer? ¿Cómo me gusta comer? Hermano, contrólese, coma tan mucho, para que no le dé pepejita. Dios te da el pan de cada día. Pero si te llegó el pan de cada día y no se te da, no te lo comas todo mismo. O comer que no hay más. No. ¿Cómo se puede dar hoy? Deje para mañana. Administrese, porque Dios también le da la sabiduría. Comparte y bendiga a alguien que no lo tiene. Dios está con usted, Él es su proveedor. No todas gloria al Señor. Hermano, un tercer paso. En el flujo, hay un flujo aquí, ¿verdad? De retroalimentación. Sucediendo un poco. Hermanos, enfoca tu corazón en Cristo y en nadie más. Tu vida, enfócala en Cristo y en nadie más. Decía ahora ya Gustavo, ¿verdad? Está dando el momento fúnebre ahí, el presente. Le decía a los hermanos, yo no lloré por Gustavo, pero cuando antes de predicar y todo, ven y me orena al Señor. Yo ni sabía si iba a predicar, yo soy sensible al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo bajó y yo no sé si iba a predicar, yo estaba viviendo.
Tuve que decir a Brian, doctor, búscame la gafa en el carro, búscame un paño. Yo no sabía predicar, yo aquí hola. Y luego el Señor me dio cuenta y me empoderó, no tenía que predicar. Póngaselo, una gafa negra y predicamos. Y decía que cuando Gustavo vino a los pies del Señor, yo estaba predicando en entonces que fui al gimnasio un par de veces. Y Gustavo se reía, tú sabes que no me hace mucho efecto. Y Gustavo se reía cuando yo predicaba. Yo decía, te está riendo, te voy a ver cómo cae el predicado. El Señor mandó a buscar y él no sabe. Y le predicaba y Gustavo se reía. Y un día Gustavo se aparece en la iglesia y me dice, pastor, yo no sé qué me pasó, pero yo fui a beber, yo bebo todo domingo. Y yo no sé me fue eso de beber. Y algo me dijo, vete para la iglesia del pastor. Y le dio su vida así. ¿Dónde está Gustavo ahora? En la presencia del Señor. Cuando Gustavo me dijo eso, yo le dije, ¿y tú no te acuerdas que tú te reías de te predicaba? ¿Cómo? Yo te veía por el pecho. Cuando tú fuiste llamado por el Señor y estás hoy en la gloria eterna. ¿Cuánto dice gloria eterna? Aleluya. Entonces, versículo 14. Si no vestidos del Señor Jesucristo, vestidos del Señor Jesucristo. Hermano, busquen la semejanza de Cristo. ¿Quién me tengo que parecer yo? ¿A quién? ¿Al diablo? ¿Al falso profeta? ¿Al falso maestro? ¿Al pastor? A mí no se parezca en nada. Parézcase a Cristo. Gloria al Señor. Amén. No estés satisfecho, porque escucha bien, no estés contento hasta que tú llegues a la semejanza de que tu carácter peligroso, pecaminoso y malo brote Cristo aún en la peor situación que te encuentres. Como dijo el salmista, tomando las palabras de Pablo, él dijo, estoy en dolores de parto hasta que Cristo sea formado plenamente en ti. ¿Cómo estamos nosotros? Como la mujer embarazada, ¿verdad? En dolores de parto, ¿por qué? Por el pecado. Pero permaneceremos firmes en Cristo hasta que Cristo brille en mí. ¿Cuándo quiere que Cristo brille en su vida? Amén. Hermanos, busquemos ser semejantes a Cristo. Primera de Juan 3 dice, el que tiene esta esperanza en sí mismo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ser nosotros puros. Si hay algo que necesitas en tu vida, es vivir el Evangelio puro. La señora tenía un estado allá que yo vi que me conté la risa de mi hermano ahí. La que decía el hermano, sí, claro, yo escucho música para el guardo con tu cuerpo me queda. Bueno, tienes que tratar de vivir y escuchar. La casa tratada tiene su vida final por la palabra. Porque la misma palabra te lleva a escuchar esas palabras correctas. Tienes que tener tu vida pura, aferrada a la palabra de Dios, innegociable. Y la misma palabra de Dios, el nuevo Cristo encarnado, te purificará. Gloria al Señor. Hermanos, enfoca tu corazón en Cristo, la semejanza de Cristo. Pregúntese, ¿qué es lo que Cristo quiere que usted haga? ¿Sabes una cosa? Es una ley espiritual que tú te conviertes en lo que tú adoras. ¿A quién adora? La fornicación, te conviertes en un fornicario, en un adúltero, en un infiel. ¿A quién adoras? A Cristo, te conviertes en un adorador y te pareces al Hijo de Dios. Terminamos convirtiéndonos nosotros en lo que adoramos. Ustedes saben que puede ir a cualquier centro comercial y en cualquier centro comercial usted puede encontrar diferentes camisas, diferentes ropas. En el caso de nosotros, cuando vamos a una tienda deportiva, encontramos ropa de todas las marcas, de todos los apellidos de los peloteros, ¿verdad? Y de los deportistas que hay ahí. Una vez me invitó un amigo mío al estadio de las Águilas a buscar un juego de los gigantes de las Águilas. Y con Andrea, ahí había un viaje de gente, gordo, flaco, con poloché de las Águilas. Dice, cada quien tenía un poloché de su equipo. En pocas palabras, cada quien tenía un poloché de su Dios, de su centro, de su fuerza, de su esperanza, de su complemento. Y cada uno de ellos estaba identificado con un pelotero de eso. Pero ninguno de ellos era pelotero. Yo creo que ninguno de ellos había ni corrido por la base de play. Pero que estaban ilusionados con esos peloteros. Pero esos peloteros estaban ¿qué? Preparados para jugar mejor. Estaban ¿qué? En forma. Ellos tenían un poloche de protón. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la Biblia no puede ser en tu vida un adorno. La Biblia tiene que ser en tu vida tu gobierno.
tu manual de conducta, tu centro, tu alimento, tu fuente de vida, tu oráculo, tu revelación, tu iluminación. Dice el salmista: lámpara de mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Cuando esté en la oscuridad, la Biblia será que lámpara en medio de la oscuridad. Cuando tenga confusión, la Biblia será que la luz que ilumine y desmonte las falsas enseñanzas. Amén. Entonces, amén. Amén. El salmista, el Salmo 95, dice que los ídolos de las naciones no son más que oro y plata, la obra de manos de hombres. Tienen boca, no hablan; tienen ojo, no oyen; ni hay aliento ni ellos en su boca. Y los que hacen como ellos son semejantes a ellos. Te conviertes en lo que tú sigues. ¿Cuánto quieres seguir a Cristo? Amén. Gloria a Dios. Hermanos, es una ley espiritual que te conviertes en esto. Los cristianos van a convertirse en verdaderos cristianos si imitan a Cristo Jesús. Cuando lo hacemos en Él, enfocado nuestra vida en Él, no solo estamos convirtiéndonos en como Él, nosotros mismos, sino que por la obra del Espíritu Santo, que nos está transformando de un nivel de gloria al siguiente nivel de gloria en Jesucristo. Hermanos, conforme usted se enfoca su corazón en Cristo, se va volviendo como Cristo. Conforme usted se vuelve como Cristo, usted va a escoger las cosas que le agradan a Cristo. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Amén. Por ende, esos deseos pecaminosos no van a ser su necesidad, ni los deseos carnales, sino que su necesidad será a diario en su vida el poder alimentarse de Cristo Jesús y su palabra. Entonces, yendo un paso atrás, cuarto mandato, el Salmo 119, versículo 11. Uno muy conocido, usted lo conoce bien. Dice: para no pecar contra ti, medite en la palabra de Dios. Josué 1:8 dice lo mismo, que debemos tomar el libro de la ley y no dejar que se aparte de nuestra boca. Meditar en él día y noche. Hagamos todas las cosas que en él están escritas, y entonces haremos prosperar nuestros caminos y en todo nos irá bien. Jesús oró al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es tu verdad. Pablo dijo: la palabra de Cristo abunde en abundancia en nuestros corazones. Cuando la palabra lo llena a usted, y la palabra lo domina a usted, y la palabra vence de una manera especial en su vida, y usted está saturado, escucha bien, con la palabra de Dios, entonces usted estará enfocado en Cristo y nada lo derrotará. Amén. Hermanos, si usted quiere abstenerse del pecado sexual y la carnalidad, quiere vencer al pecado, de hecho, usted debe descubrir la espada del Espíritu para derrotar y matar al pecado. Sin la espada del Espíritu, usted no puede sacar el pecado, porque el pecado es como un parásito que se esconde. ¿Cuántos se han predicado aquí de la mera esa cosa? O de algún parásito, o de alguna cosa mala? ¿Cuántos se han predicado? ¿Y cuántos han tenido experiencia de que el doctor dice: ese parásito se escondió? El pecado, cuando usted se medica con la Biblia, se esconde, pero no está muerto. Escucha bien: el pecado de la fornicación, el pecado del adulterio, el pecado de la ira, el pecado de la amargura, cuando usted se medica con la palabra de Dios, se esconde, pero no está muerto. Y la única forma de matarlo es la espada del Espíritu. Hebreos 4:12, más cortante, esto de espada de dos filos. Y cada vez que sale, ahí sí le mocha la cabeza al parásito. ¿Cuántos dan cuenta? La cual hace morir lo terrenal en vosotros. Quinto, meditad en ella. Es un medio espiritual que debemos señalarlo. Medita en la palabra. Dios nos lleva al enfoque en Cristo, la cual lleva a que nos lleva a que no hagamos provisión para la carne. Nos lleva a tener los deseos pecaminosos. Pero hay algo más que eso, y es absolutamente esencial, y es orar, hermanos.
Estar constantemente en oración. Recuerde usted cuando los discípulos estaban con Jesús y le dijeron, Señor, ¿cómo oramos? Jesús, entre las cosas que les enseñó, les dijo, esto, cuando oren así, no nos metas en tentación, sino líbranos, hermano. ¿Cuál es esa palabra? La cuestión es que la oración debe ir en constante crecimiento de nosotros. Mateo 26, 41, Lucas 22, 40. Tomen esta nota. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis ¿en qué? En tentaciones. ¿Cuándo llevamos en tentaciones? Las 24 horas del día. Ese es el evangelio que necesitas escuchar. Tú no necesitas que estés contando cuentos, que estés brincando como un chico emocional, emocionante. No. Tú necesitas escuchar esta palabra. ¿Cuándo estoy en tentaciones? No solamente cuando no te iglesia, no. Las 24 horas del día. Hermanos, la oración es un componente absolutamente crucial conforme le pedimos al Señor fortaleza. El salmista David en el Salmo 119 dijo, Señor, guarda tu siervo del pecado. Es una oración presuntuosa. Esta es una oración muy directa y es realmente eso lo que creo que en realidad necesitamos nosotros, lo que el libro de Hebreo habla, porque la palabra de Dios es muy eficaz para ilustrar nuestra experiencia y dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar su oportuno socorro y hallar gracia en el tiempo de la prueba. Creo que en el tiempo de necesidad, ahí es el tiempo de la tentación. La batalla del creyente contra el pecado, ahí es cuando necesitamos la gracia del Señor. En esa lucha es cuando necesitamos la misericordia de Dios. Y cuando Él nos prueba, todo está en su mano. La oración en tiempo de la palabra debe ir enfocada en Cristo, alineada para alinear nuestro pensamiento pecaminoso y atender nuestros impulsos. Y todo esto es parte de desarrollar un carácter de poder y dominio propio. Ahora, ¿quién me da un carácter de poder y dominio propio? El Espíritu Santo. 1 Corintios 9. Quiero llevar este texto. En 1 Corintios 9. Usted conoce bien el texto. El que compite en los juegos ejerce dominio sobre el propio juego. Hermano, para los que son más disciplinados, la gente que practica algún deporte se disciplina en ese deporte, se fortalece en ese deporte. Nosotros nos disciplinamos en la palabra de Dios, nos perfeccionamos en ella para poder vencer la carne. Hermano, necesitas ejercitar tu fe, llenarte de la palabra de Dios, que abunde en tu corazón. Estás listo para cuando venga la batalla, sacar tu espada, derrotar al diablo y ser más que vencedor. Pablo dice, la gente que compite en los juegos es dominio y todas las cosas. Controla su dieta. Lo que hace bien es controlar su dieta. ¿Verdad? Ahí se cuidan para no engordar. Pero nosotros debemos controlar de nosotros y alimentarnos correctamente de la palabra de Dios y de nadie más. Si usted sabe que un gran atleta necesita de forma y bajo control, usted también como un atleta de Cristo necesita de forma de la palabra de Dios. Y lo hace, dice así, para recibir una corona incorruptible. Entonces Pablo en el versículo 27 dice, golpeo mi cuerpo, literalmente, le pego debajo del ojo, yo golpeo mi cuerpo y yo lo disciplino para traerlo bajo control, para hacerlo que someta al señorío de Cristo. Hermanos, esa es la razón por la que Pablo tiene una conciencia limpia. Él tenía una conciencia limpia porque él enfrentó el pecado. Él controló su cuerpo porque obedeció la palabra del Señor. ¿Cuál es la forma de yo vencer el pecado y controlar mi cuerpo? Obedeciendo la palabra de Dios. Estar vigilante, una disciplina personal constante de Dios y en su promesa en la Biblia. Lucas 21, 34. Velad, estad en guardia para que sus corazones no estén cargados de disipación y embriaguez y las preocupaciones de esta vida. Pablo se disciplinó a sí mismo para elevarse por encima de estos deseos, para simplemente obedecer a Dios. Filipenses 2, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor,
el poder del Espíritu Santo que opera en nosotros. ¿Cuánto quiere que el Espíritu Santo opere en su vida? Es el poder del Espíritu Santo que opera en nosotros y que mata el pecado y que de una forma nos da el dominio propio. Usted tiene que ser agresivo, escuche bien esto. Usted tiene que ser agresivo con el pecado, estar activo en oración, en una meditación continua con la palabra. Usted no puede ser pendiente con los pastores durmiendo cuando lee la Biblia. Si no está ahí activo, evitando el pecado, alineando su pensamiento al gobierno de Cristo para que sea establecido en su vida. Tiene una cosa, en el Nuevo Testamento tiene algunos otros deberes que podemos utilizar para matar el pecado, como vestirse de humildad, Pedro 5:5, como tener la mente de Cristo, Filipenses 2:5, como despojarse de sentimientos de vagancia, de negatividad, Efesios 4:30, como vestirse de la armadura de Dios, Efesios 6, como hacer a un lado las virtudes pecaminosas, Colosenses 3:8-4, añadir la gracia de crecimiento espiritual, 2 de Pedro 5:1-7. Pero básicamente, en resumen, toda esta palabra se refiere a que estemos alineados en oración y firme en la palabra del Señor, que tengamos poder sobre nuestros deseos carnales. Resumiendo, 2 Corintios 1, Pablo dice: así que, amados, limpiados de toda contaminación de carne y de espíritu, y perfeccionados nuestra santidad en el temor a Dios. ¿Sabes qué es temor a Dios? Es saber que Dios te ve ahí en el hotel donde tú estás con la chamaca, o en el hotel donde tú estás con el chamaquito, o en el trabajo donde están pasando 50 millones para que cometas un acto de corrupción. Eso es temor de Dios, saber que Dios te ve a ti donde quiera que tú estás y que tú no vives para los hombres, sino que vives para Dios. El hacer esto por el poder del Espíritu Santo, y esa es la palabra, y es un misterio. Pero mi parte en esta lucha, y en esta guerra, y en esta batalla sutil del pecado, mi parte es permanecer agresivo, negándome a los deseos carnales por obedecer la palabra del Señor. El reino de los cielos sufre violencia, y solamente los valientes. ¿Cuántos son esos valientes que van a levantar el reino de los cielos? Aquí hoy. El pecado puede ver. El pecado, como puede ver usted, es algo que siempre, escúcheme, ya voy a terminar. El pecado es algo que siempre está listo para atacar y matar. En la iglesia, escucha bien, mi hermano, el pecado es algo que está listo todo el tiempo para atacar y matar. Allá afuera el mundo está listo para matar, atacar y matar. ¿De qué está lleno el cementerio? El jovencito. ¿Quién nos mata? Del pecado, por desobedecer a Dios. Y usted nunca puede hacerse ignorante y descartar eso. Siempre estemos buscando atacar al pecado, hermanos. Entienda eso, mi hermano, no sea ignorante. Más vale que no seamos ignorantes de nuestras almas. Finalizo aquí. La Escritura nos lleva a enfrentar continuamente el pecado. ¿Con qué? Con la espada del Espíritu. ¿Cuánto da gracias, Señor, por la espada del Espíritu? Que es la palabra del Señor. Que es la palabra de Dios. La única que está facultada, escucha bien, no es Calimba el profeta, ni Mañuco que le dio los sueños. No es magnífico. No, la única que está facultada para derrotar al pecado y sacar las tinieblas con su luz admirable es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Miren, hay pecados que permanecen en nosotros, decidiendo nuestra carne, y tienen que ser encontrados y matados. No, porque una lucha continua y no puedo llenarte de la palabra del Señor. Como lo que pasa a ver en diferentes de los médicos, como lo hablaba ahorita. Ahora, hagamos caso a lo que dice el apóstol Pablo, que termino. Colosenses 3, del 5 al 16. Si usted quiere anotar esta cita que es maravillosa. Dice, hacer morir, Colosenses 3, 5 al 16. Dice, hacer morir todo lo terrenal de vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Dejemos también ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. Vistámonos como escogidos de Dios. ¿Cuántos son escogidos
¿Quién puede cantar cánticos? Sí, los cánticos espirituales. Uno que está en qué? En el espíritu. No un adorador que esté fornicando. No un adorador que sea avaricioso. No es un predicador que nada más quiere cuarto. ¿Cómo están entendiendo el mensaje de hoy? Es una gente que esté en el espíritu purificado y alineado, adorando a Dios racionalmente, como dice Romanos 8:24, conscientemente, sabiendo que es vulnerable, que es impotente delante de esta tierra mientras esté vivo y que solamente Cristo en él somos más que vencedores.